Buenas tardes, compañeros y profesora. A continuación, resolveré el ejercicio 3.53 del libro Principios Básicos y Cálculo en Ingeniería Química de David Himmelblau. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Se mezcla inicialmente etano con oxígeno para obtener un gas que contiene 80% de etano y 20% de oxígeno, que luego se quema en un motor con 200% de aire en exceso. El 80% de etano se convierte en dióxido de carbono, el 10% se quema a monóxido de carbono y el 10% restante no se quema. Nos pide calcular la composición del gas de salida sobre una base húmeda. Bueno, el ejercicio que nos plantea lo siguiente. Entra a un mezclador 80% de etano y 20% de oxígeno, que luego va a entrar a un motor y se va a quemar formando dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua, oxígeno y el nitrógeno. ¿Ya? La base de cálculo que utilizamos en esta corriente van a ser 100 moles. Y dice, y como tenemos un 80% de etano, van a ser 80 moles y el restante, que van a ser los 20 moles de oxígeno. Los datos claves que nos entrega el ejercicio son los siguientes: que el 80% de etano se quema a dióxido de carbono. ¿Qué quiero decir? Que de estos 80, el 80% se va a transformar en dióxido de carbono, como vemos aquí en nuestras reacciones. Por lo tanto, sacamos el 80% de los 80 moles y son 64 moles de etano. Por lo tanto, empezamos a hacer las relaciones estequiométricas, que nos da que con 64 moles reaccionan con 224 moles de oxígeno, formando 128 moles de dióxido de carbono y 192 moles de agua. Después dice el otro dato clave: 10% de etano se quema a monóxido de carbono. Por lo tanto, el 10% de los 80 moles van a ser 8 moles de etano, que reaccionan con 20 moles de oxígeno, formando 16 moles de monóxido de carbono y 24 moles de agua. El 10% restante no se quema, o sea, el 10% que resta, que van a ser 8 moles, no se queman. Por lo tanto, de etano ya tendremos que la salida de etano va a ser 8 moles. Después dice que el 200% de aire en exceso, tenemos 200% de aire en exceso que entra al motor, junto con el etano y el oxígeno. Por lo tanto, aquí el oxígeno requerido que tenemos en las reacciones son 244 moles de oxígeno. Ese va a ser nuestro 100%. Y dice que entra con un 200% en exceso. Por lo tanto, va a corresponder al 300% de oxígeno, que van a ser finalmente 732 moles de oxígeno, que entran con aire en exceso. Y como el aire tiene una composición de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, calculamos el, el nitrógeno que entra en el exceso, que van a ser 2753.7 moles de nitrógeno. Con lo dicho ya por mi compañero, procedemos a rellenar la tabla. Tenemos nuestra siguiente tabla, que va a ser de la salida de lo que pasa dentro del reactor, que en este caso es un motor. Tenemos etano, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido y agua. Sabemos que lo que entra, lo que consume, genera, sale. Lo que entra de etano son 80, por lo dicho en el problema, que entraban 80 moles de etano. Todos los cálculos que vamos a realizar en la tabla fueron hechos ya antes. Ahora solamente vamos a hacer un reordenamiento de los datos para poder calcular la composición de cada uno. Entonces, de oxígeno entraban 20 por el lado de acá del reactor, y por el lado de abajo, que era el aire en exceso, entraban 732, entonces serían 752. El nitrógeno entraban 2753,7, que iba a ser un gas inerte dentro de la reacción, ya que no
no funciona con las reacciones que tenemos, de las reacciones de combustión. CO2 no iba a entrar nada, CO nada, agua nada. Se consume 72, ya que en una reacción consumíamos 64 y en la otra 8. Por lo tanto, aquí no se genera nada y salen 8, que era lo que no se iba a quemar. De oxígeno nosotros íbamos a necesitar 244 moles. No se genera nada y nos salen 508 moles a la salida de nuestro motor. Como dijimos, el nitrógeno va a ser un gas inerte que no está involucrado en la reacción. Por lo tanto, no se consume, no se genera y sale tal cual como entró. Luego el CO2 se consume, nada. CO, nada. Agua, nada. Pero esto sí se genera en las reacciones, ya que estos estaban al lado de los productos en nuestras relaciones estiquiométricas. CO se van a producir 128, CO 16 y agua 216, ya que en una reacción íbamos a tener 192 y en la otra 24, la suma va a ser el total de agua que se va a generar. Estas salen tal cual se generan. Luego, hacemos una sumatoria de todas las salidas a la salida de nuestro motor, que nos va a dar 3629,7. Ya, con esta sumatoria de todo lo que está a la salida del reactor, podemos realizar la composición de cada uno de los productos. Entonces tenemos, por ejemplo, son 8, lo dividimos en 3629,7, lo multiplicamos por 100 y vamos a tener la composición en porcentaje de etanol, 0,22%. Y así con todos los componentes. Lo mismo, solamente que va a ir cambiando el número de arriba de nuestra relación. Luego de haber calculado todos los porcentajes de la composición de nuestro producto en la salida del reactor, que nos tiene que dar un 100%, estamos listos para concluir nuestro problema. Nos preguntaban, ¿cuál es la composición del gas húmedo a la salida? Entonces, la composición del gas húmedo es todo lo que sale a través del quemador a la salida. Y estas son las composiciones que nos pedía el ejercicio.